¿verdad? Según yo. Quién sabe si ya me emociono y después ahí seguimos más, pero es algo sencillo, creo yo, que podemos comprender, pero tiene mucha importancia, hermanos. En la mañana hablábamos un poco acerca de la obra, el ministerio de Jesús, y veíamos cómo es que la obra que desarrolló Jesucristo, vemos que es algo tan perfecto, hay sabiduría de Dios detrás de la obra redentora, de tal manera que cada cosa que hizo Cristo tiene un enfoque tan hermoso a la justicia divina de Dios. E incluso, aun cuando veíamos acerca de su bautismo, podemos entender que era parte de lo que ahora se iba a constituir como un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Y vemos cómo es que a través de ello nosotros podemos regresar, vamos a decirlo así, a Dios y poder nosotros presentar ofrendas agradables a Él. Dice 2 Corintios capítulo 7 y dice ahí versículo 8, fíjese lo que dice. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Si nosotros estudiamos un poquito el contexto de 2 Corintios, hermanos, vamos a entender, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que es Pablo no solamente defendiendo su ministerio, sino también Pablo reprendiendo a la iglesia. La iglesia estaba empezando a permitir actitudes que iban en contra del carácter y la santidad de Dios. Y tanto a este punto que Pablo tiene que ser duro con ellos para que ellos puedan entender la importancia de la santidad en la iglesia. Eso lo vemos en 1 Corintios. Y vemos en 2 Corintios cómo es que aquello que se había torcido, ahora encontraba, vamos a decirlo así, se encontraba enderezado, y Pablo se habla, vamos a decirlo así, se expresa de manera tan alegre que dice que él fue consolado por Tito. ¿Por qué por Tito? Porque Tito fue el encargado de llevar el reporte, vamos a decirlo así, de la iglesia al haber leído la carta de Pablo y de cómo reaccionaron los hermanos de la iglesia ante esa carta. Y Tito es quien lleva el mensaje, le dice a Pablo, mira, sí se contristaron, sí hubo tristeza, pero se arrepintieron. Y Pablo dice, me gozo de que hayáis sido contristados. Y empieza a explicar la razón del por qué es eso. Y vemos a un Pablo ahora contento. Pero hace una importante afirmación. Ahí en el versículo 9 dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Si algo que va a estar presente en la vida del cristiano, aún después de ser salvo, será y va a ser el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Sin embargo, no significa que el arrepentimiento no va a aparecer después de la salvación. El arrepentimiento es algo que va a seguir en nuestras vidas presente a lo largo de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, hermanos. Y tenemos que comprender que el arrepentimiento es aquello que nos va a acercar día tras día a nuestro Dios. Ahora, tenemos que entender, hermanos, qué es el arrepentimiento. Pablo hace una diferencia, el arrepentimiento según Dios y el arrepentimiento, la tristeza que produce el mundo. El arrepentimiento según el mundo. Y es importante para nosotros entenderlos, hermanos, porque habemos hijos de Dios que aparentemente todos los días vivimos arrepentidos, pero no hay cambios. El arrepentimiento se enfoca a un cambio en nuestras vidas. Por eso Pablo hace ese hincapié, dice, fuisteis contristados según Dios para arrepentimiento. ¿Y cómo nosotros, hermanos, podemos distinguir el arrepentimiento genuino?
Vamos a ir comparando, así que no se vaya a confundir. Voy a ir comparando el arrepentimiento según el mundo y según Dios. Vamos a ir comparándolo. Por eso digo, creo que voy a ser breve. Y vamos a tomar dos ejemplos de la Biblia, hermanos. Así que vamos a ir un poco al Antiguo Testamento y vamos a ver cómo es ese arrepentimiento según Dios y según el mundo. En primer lugar, hermanos, el arrepentimiento, la tristeza según el mundo va a generar solamente culpabilidad. Fíjense, vamos al Antiguo Testamento y vamos a Primera de Samuel, hermanos. Nuestro ejemplo primero que vamos a tener va a ser el rey Saúl. Conocemos un poco acerca de Saúl, Primera de Samuel capítulo 15, el primer rey de Israel, y que también, aún después de ser el primer rey, él empezó a hacer las cosas según su propio corazón. Y aún cuando Dios había hablado con él y había dicho y sabía cómo se tenían que hacer las cosas, Saúl no entiende la importancia de la obediencia. En Primera de Samuel 15, Samuel se tardaba en llegar y Saúl, dice la Biblia, que Saúl se empezó a desesperar y de repente vio que no llegaba Samuel. Entonces dice que él se esforzó para hacer el sacrificio. Ahora recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento los únicos que podrían llevar a cabo esos rituales, vamos a decir, esos sacrificios delante de Dios, eran solamente los profetas o por ende los sacerdotes de la tribu de Leví. Nadie más. Nadie más era capacitado y nadie más había puesto Dios sino a la tribu de Leví. Saúl no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Benjamín. Pero él mismo dice, yo me esforcé. Y Dios le reprende y le dice ahí, Primera de Samuel 15, versículo 17, dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y si seguimos leyendo, podemos ver que él no cumplió. Le reprende Samuel y le dice, versículo 22, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente que dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios reprende a través de Samuel a Saúl. Había hecho mal. Y vemos que ahora Saúl se siente mal, pero fíjese, esta es la diferencia. El arrepentimiento, la tristeza del mundo solamente genera culpabilidad. ¿Qué hace la culpabilidad? La culpabilidad, hermanos, lleva a la persona a enfocarse en cosas o en acciones superficiales que no tienen un peso, lo puedo decir así, en lo eterno. Es más como una fachada. Fíjese lo que dice versículo 24. Saúl, sabiendo que ahora Dios estaba enojado con él, fíjese lo que dice. Entonces Saúl dijo a Samuel, versículo 24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pareciera que Saúl está realmente arrepentido, pero ¿cuál es lo que realmente hay en su corazón? Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de ¿quién? ¿De Dios? De los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Lo único que genera la tristeza según el mundo es culpabilidad. Sí, aparentemente hay tristeza, sí, aparentemente hay ese sentimiento de aparente estar arrepentido, pero la culpabilidad se enfoca en apariencias. ¿En qué es lo que quiere mantener?
Pero el arrepentimiento y la tristeza, según Dios, y este es el contraste, nos lleva a reflexionar. Fíjese el otro ejemplo que tenemos, David. Segunda de Samuel, no pierda primera de Samuel porque vamos a regresar. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel 12. Conocemos la historia. David cayendo en adulterio, matando a Urías, Eteo. Y Dios manda al profeta Natán a reprender a David. Cuando Natán confronta a David, le dice, versículo 7, segunda de Samuel 12:7, le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios habla a David de manera fuerte. Y quiero que entienda que después de esto, la espada no se apartó de la casa de David. Su propio hijo se levanta en contra de él, su propio hijo busca matarlo. Pero ¿cuál es el arrepentimiento, la tristeza según Dios? Nos lleva a entender en qué fallamos y que necesitamos de Dios. ¿Qué hizo David? Usted conoce el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito después de que Natán confronta a David y le dice sobre su pecado. Y habla y dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y empieza y habla y reflexiona acerca de todo lo que hay en sí delante de su vida. Pero vemos a un David que es llevado a reflexionar, que no le importa lo que otros puedan decir, sino que busca el favor de Dios. Cuando un hijo de Dios, hermanos, ha caído, ha cedido, ha tropezado, a lo mejor debilidad, tentación, etcétera, entendemos y sabemos, dice la Biblia, que somos débiles. Pero la Biblia nos habla precisamente de aquel sumo sacerdote que tenemos, que puede interceder por nosotros, pero para que Dios obre se necesita un verdadero arrepentimiento. Porque de nada sirve delante de todos aparentar estar arrepentidos y en el corazón no haber un cambio. El verdadero arrepentimiento lleva a la reflexión. ¿Qué es lo que realmente necesita? ¿A quién realmente necesita en su vida? Bueno, la culpabilidad únicamente lleva a las apariencias. Lo que le pesa, lo que le duele, es lo que dirán, lo que pensarán, lo que pasará. Pero aquel que en su corazón ha sido llevado a reflexionar, lo único que le importa es estar bien delante de Dios. Entiende que falló, entiende que hay consecuencias y afronta y paga el precio de las consecuencias. No importa lo que los demás digan, sí, fallé, sí, cometí el error, pero lo que ahora busco es estar bien delante de Él. ¿Cuántos cristianos tristemente buscan primero el favor de los hombres? Que las apariencias, que lo que él dirá, qué va a pasar, qué va a suceder, cuando en realidad lo que debería pesar, y eso es el arrepentimiento, es la tristeza según Dios, es aquello que lleva a una reflexión de su necesidad de Dios. El salmista David en el Salmo 51 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué es lo que más anhelaba David? ¿El reino? ¿El trono? No. La presencia de Dios
en su vida. ¿Qué es lo que anhelaba Saúl? Hónrame delante de los ancianos. Sí he pecado, sí, estuvo mal. Pero ven para que los del pueblo no me echen contras. Dese cuenta que la diferencia entre la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios genera una diferencia abismal. Mientras una se enfoca en las apariencias, una nos lleva a una reflexión profunda de nuestra necesidad de Dios. ¿Qué es lo que ocasiona la tristeza según el mundo? Fíjese lo que dice Primera de Samuel capítulo 28, atrasito. Vamos a estar en estos dos libros y dice Primera de Samuel 28, versículo 15. A razón de que Saúl buscaba principalmente esas apariencias, había perdido el favor de Dios, porque Saúl lo único que le interesaba es ganarse el favor del pueblo. Dios no hablaba con él. No había profeta que hablara con él. Entonces, Saúl hizo lo que Dios aborrece. Fue y buscó a una adivina. Y cuando llega con ella le dice, hazme traer a Samuel. Y fíjense lo que dice 1 Samuel 28:15. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Qué curioso. Sabe que Dios se ha apartado de él y hace lo que Dios aborrece. Dice, y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Mire, la tristeza según el mundo da lugar a que las mentiras entren en el corazón del Hijo de Dios. ¿Cómo que las mentiras entren? Las mentiras le llevan a suponer y a buscar cosas dejando a un lado la palabra de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Mire, las mentiras llevan a hacer creer que si hace, que si da. Hay cristianos que han llegado a pensar que han fallado y piensan que haciendo obras de caridad, buenas obras con las demás personas, cosas morales, ahora están haciendo lo correcto. Pero ya no se congregan, ya no leen, ya no oran, ya no cantan. Pero si usted se acerca a ellos y les pregunta y les dice, no, pues yo creo que lo correcto y lo que a Dios le agrada es que ahora yo ayude a los demás. ¿Qué es lo más importante para Dios? Recordemos que lo primordial es aquellos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y lo que viene después, ¿qué es? Que ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero todo comienza con nuestra relación con Dios. Las mentiras dan lugar a hacer creer que las demás cosas van a lograr nuestro favor delante de Dios y descuidamos lo que de verdad importa. Entonces pierde prioridad Dios, pierde prioridad la iglesia, la lectura de la palabra de Dios, la oración, y empezamos a enfocarnos más en obras aparentemente buenas, pero sin Dios se vuelven vacías. Porque no son las obras, hermanos, lo que va a lograr el favor delante de Dios. No son las obras lo que nos llevan a que Dios se agrade de nosotros. Es nuestra comunión con Dios. El contraste. ¿Qué es lo que produce la tristeza según Dios? Segunda de Samuel 16, hermanos. Estamos en este contraste. Segunda de Samuel 16. Versículo 7. David, a causa de lo que había hecho
con Betsabé, Dios le dijo: nunca se apartará la espada de tu casa. Segunda de Samuel 16, David está huyendo de su propio hijo. Su hijo lo busca para matarlo. Dice segunda de Samuel 16, versículo 7. Salió un hombre en el camino donde iba y decía a Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha hecho el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? La tristeza, según Dios, hermanos, se toma de la palabra de Dios. La reflexión, el arrepentimiento que lleva a la reflexión, lo lleva a entender las consecuencias, a entender su necesidad de Dios, y al mismo tiempo lo lleva a tomarse de la palabra de Dios. Y cuando vienen situaciones, cuando viene tempestad, cuando viene adversidad, lo único que él busca ahora y de lo que se quiere tomar para mantenerse firme es que va a buscar la voluntad de Dios y lo va a aceptar. Hermanos, un verdadero arrepentimiento lleva a la reflexión y al entendimiento que todo viene de Dios. Fíjese, y quiero que entendamos algo aquí. Vamos a diferenciar entre lo que es el mundo y lo que viene de Dios. Cuando uno falla y uno acepta, reflexiona de nuestra maldad y nuestra necesidad de Dios y nos tomamos de la palabra de Dios, vamos a aceptar todo lo que venga. Dios así lo quiso. Y nos vamos a tomar de Dios para soportar. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de nuestro Dios? Que Dios es bueno. Que Dios no es como el hombre. Que Dios no va a echar en cara nuestro pecado. Que Dios no va a poner en nuestra vida una afrenta que no podamos llevar. Dios lo que busca es un corazón arrepentido. Y cuando el Hijo de Dios se toma de la palabra de Dios, venga lo que venga, va a decir: Señor, hágase tu voluntad, pero también va a entender y ver el gran amor de Dios en su vida. Dios no es cruel. Dios no es malo. Dios no es un Dios que va a estar diciendo: ves, eso es por lo que hiciste mal. No, porque Dios no es así. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y ahí mismo en 1 Juan 1 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa reflexión lo lleva a tomarse de Dios. Que si el mundo lo señala, que si el mundo le quiere humillar, no se va a enfocar en las apariencias, sino que se va a tomar de la mano de Dios para sostenerse firme, aceptando las consecuencias de sus acciones, pero sabiendo que Dios es fiel y que Dios es bueno. El mundo podrá rechazarle, pero en su corazón, mientras sepa que Dios le ama y le acepta, se mantiene firme. Hermanos, esa es la diferencia. La tristeza, según el mundo, da lugar a mentiras, a permitir
cosas en la mente y corazón para aparentemente lograr los objetivos, ganarse el favor, ganar respeto, ganar renombre. No, la tristeza, según Dios, nos lleva a reflexionar y les lleva a tomarse de la palabra de Dios. Se acerca más a Dios. Por eso Pablo, cuando le dice a los corintios, me gozo de que la tristeza, fuisteis contristados según Dios. Porque la tristeza que se les causó los llevó a reflexionar, y esa reflexión los llevó a tomarse de la palabra de Dios y a hacer lo que Dios quiere sin importar el lugar donde viven. Y Dios obró. Se arrepintió aquel que estaba mal. Y ese es el tercer punto, hermanos. Cuando hay un arrepentimiento, una tristeza según el mundo, fíjese lo que dice 1 Samuel 31. Saúl, a razón de que hasta el último momento no buscó el favor de Dios, se mantuvo en las apariencias, buscó engañarse a sí mismo. Vemos a un Saúl acorralado. Y el arrepentimiento, la tristeza según el mundo, hermanos, también genera un cambio de mente. Pero el cambio de mente que genera es un cambio lejos de Dios. Es una dirección equivocada a la muerte. Y aunque aquí fue literal, es una muerte no meramente literal. Dice la Biblia en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 1 Samuel 31, fíjese lo que dice. Los filisteos pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatat, a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, vamos a orar para que Jehová nos libre. ¿Fue lo que dijo? No. Saca tu espada. ¿Y qué? Traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Saúl pensó que de esa manera iba a morir honradamente, trayendo honra a su muerte. Pero fue todo lo contrario. En vez de en el último momento clamar a su Dios, su mente lo llevó a hacer cosas que iban en contra incluso de los mismos decretos divinos. Vemos a un Saúl creyendo que al quitarse su propia vida iba a ser una muerte honrosa. Hermanos, hay pensamientos, hay ideas que parecen correctas, parecen decisiones sabias, pero que nos llevan a una muerte espiritual y nos alejan más de Dios. Mire, la tristeza según el mundo genera culpabilidad. Desde ahí todo empieza a ser distorsionado. Tengo en mente testimonios de cristianos que por culpabilidad toman decisiones creyendo que son las mejores, que son las correctas, pero lo único que refleja es que están huyendo. Y las decisiones que toman ellos creyendo que van a ser benéficas terminan alejándolos más de Dios. No, es que si me voy a otro lugar todo va a ser diferente.
No es que si hago esto, no es que si ahora vivo acá, no es que si ahora esto. Y empiezan a tomar decisiones, a cambiar su mente creyendo que de esa manera va a mejorar su vida, va a mejorar el enfoque de cómo están viendo las cosas, pero realmente lo único que está pasando es que se están alejando más de Dios y espiritualmente están expuestos a morir espiritualmente. Su comunión con Dios, su gozo, su paz. Y le repito, hay testimonios que tengo en mente que después de esas decisiones usted ve a esos cristianos que en su momento había un gozo, había un reflejo de la presencia de Dios en sus vidas. Ahora se ve un rostro lleno de dolor, lleno de sufrimiento, en desesperación. ¿Cómo estás? Bien, pero no lo refleja. ¿Cómo te encuentras? Bien, sí. Pero dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del espíritu, dice que los huesos secan, se abaten. El espíritu se abate. Y es evidente. Esa es la tristeza según el mundo. Pero ¿qué pasa con la tristeza según Dios? Y vamos a 2 de Samuel 24, y ya con esto estoy terminando. 2 de Samuel 24. David, aún hasta el final, siendo ya grande, cometió errores y censó al pueblo. No debía haberlo hecho. Dice versículo 10, 2 de Samuel 24, 10. Después de que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y si usted sigue leyendo, el ángel de Jehová empezó la mortandad. David se apresura y le ruega a Dios y manda que vayan con el efod. Versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Y le dijeron que hiciera un altar a Jehová ahí en esa era. Y va David a Arauna Jebuseo y le va a comprar su terreno. Versículo 21. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios se te sea propicio. Pero me encanta lo que le responde David y le dice. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré Jehová mi Dios holocaustos que ¿qué? Que no me cuesten nada. Miren, hermanos, la tristeza según Dios genera un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de dirección. Todo empieza con la reflexión. Lleva a reflexionar, a tomarse de la palabra de Dios, y eso lleva a que la mente y corazón cambien hacia la dirección correcta, hacia Dios. Significa que todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que piense que no vaya conforme a Dios, en su corazón va a pesar. Va a entender que está mal y va a estar dispuesto
a dejar y sacrificar lo que sea por honrar a su Dios. Por esa razón, hermanos, el verdadero arrepentimiento lleva un cambio de vida. Porque aquel que ha entendido en su corazón, se ha arrepentido de su maldad, de su pecado, y entiende que ha vivido en contra de Dios, cambia su vida por completo porque le llevó a reflexionar, a tomarse de la palabra de Dios, y ahora entiende que su vida era en contra de Dios y ahora busca el favor de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cambia. No es el que genera solamente culpabilidad y que lo lleva a hacer cosas para fingir o aparentar estar bien. Es lo que hace el mundo, hermanos. ¿Cuántos allá afuera por culpabilidad hacen cosas, aparentemente cambios, pero que terminan alejándolos más de Dios porque creen que de esa manera se van a lograr redimir? Y he conocido personas que a lo mejor en un tiempo fueron borrachos, hicieron cosas aquí y allá, y la culpabilidad los lleva aparentemente a ser personas buenas, morales, y ahora hacen y ahora ayudan y aquí y allá, pero en su mente no necesitan de Dios, porque creen que ellos pueden. Confían en las apariencias, creen que da lugar a mentiras que les llevan a creer que por sus buenas obras se van a redimir. Y eso los lleva a un cambio de mente que la conclusión es una muerte espiritual, lejos de Dios. Oh, pero aquel que ha sido tocado por Dios lo lleva a reflexionar en sus actos, a comprender, a entender cómo es que Dios ha sido bueno con él. Se empieza a tomar de la palabra de Dios, del amor, de la misericordia y paciencia de Dios, y eso lo lleva en su mente y en su corazón a cambiar su vida, a un cambio de dirección completamente distinto, a entender que ahora su vida va a ser para honrarlo, y cuando hace algo que va en contra de Dios, le pesa en su corazón. Por esa razón, hermanos, es importante que entendamos que aunque hemos nacido en un hogar cristiano desde pequeños y aparentemente hemos hecho una decisión, no nos confiemos en que hicimos una oración. Tenemos que reflexionar, porque la salvación viene de un verdadero arrepentimiento. De un verdadero arrepentimiento es que Dios salva. Por eso, el profeta Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos. El mensaje que daban los apóstoles después de que Jesús fue levantado era el mismo. Arrepiéntanse y conviértanse al evangelio. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento va a manifestarse en un cambio genuino delante de Dios. No para justificar, no para aplacar, no para sentirse bien consigo mismo, no. El verdadero arrepentimiento, según Dios, lleva a un deseo genuino por estar bien con Dios. No para justificarse, no para sentirse bien, no para redimirse a sí mismo y que delante de la gente aparentemente ya logró su redención, no. El verdadero arrepentimiento lleva a un deseo de estar bien con Dios. Por eso el salmista David, cuando Natán lo confronta, no solamente dice yo he pecado, pero el Salmo 51 nos revela la condición del corazón de David. Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Y él le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Porque lo que más le desesperaba a David no era que delante del rey no había pecado, no era tanto como tal la maldad, sino el hecho de que la bendición y el favor de Dios ya no estaba con él. Fue lo que más le pesó. Lo llevó a reflexionar, a tomar la palabra de Dios a través del profeta Natán y a arrepentirse. Un cambio de dirección que pesó en su corazón, o sea, que estuvo dispuesto a dejar y sacrificar lo que fuera con tal de estar bien con su Dios. Dios le dijo a David que ese niño concebido en adulterio no iba a vivir. El niño cayó enfermo y David ayunaba, ayuno y cilicio. Muere el bebé. Le preguntan: a ver, ¿cómo es eso? No se supone que después de que mueren, entonces ahora sí debes de estar en ayuno y cilicio por tristeza. Pero David responde, dice: porque mientras vivía, si era voluntad de Dios, yo rogaba y pedía. Y él mismo dice, y ahora cobra un sentido más hermoso comprendiendo esto. David por eso dice: él ya no puede venir a mí, mas yo voy a él. Él pagó, él sufrió las consecuencias de mi pecado, lo entiendo. Por eso mientras estaba en vida, yo rogaba a Dios que Dios fuera propicio. Sin embargo, Dios no quiso. Él no viene a mí, yo voy a él. David entendía que lo más importante era su relación con Dios, porque era la bendición de Dios. La espada que vino sobre la familia de David fue a causa de perder la bendición de Dios. Por esa razón, cuando David iba siendo perseguido por su propio hijo, le dice a su siervo: déjalo, porque Jehová le ha dicho que me maldiga. Él entendía y se tomaba de lo que Dios mismo había dicho y decía: bueno, Señor, es tu voluntad y estoy dispuesto a pagar el precio para ganar tu favor. Y aún con eso, fíjese, David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. David falló, sí, posiblemente de una manera más notable que Saúl, tal vez. Pero la diferencia fue que Saúl fue guiado por la culpabilidad a creer en las mentiras y tomar decisiones que lo alejaron más de Dios. Pero David fue llevado a la reflexión al punto que se tomó de la palabra de Dios, reflexionó y lo llevó a un cambio en su vida para llevarlo cerca de Dios. Y Dios le prometió y permitió que su hijo, que tomó el trono, construyera una casa para él, que hubiera paz, que hubiera prosperidad. Hermanos, todo eso porque David, aún con sus fallas, fue guiado según la tristeza, según Dios, al punto de un genuino arrepentimiento. Hermanos, claro que somos débiles, claro que fallamos, pero la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo son muy distintas, hermanos. Cuando la tristeza genera culpabilidad, cuidado, hermanos, no importa nuestro enfoque delante de la gente, a quien hemos fallado, cuando fallamos, es a Él. Y quien nos debe importar, agradarle, servirle y reconciliarnos es con Él. Y déjeme decirle algo, Dios se encarga del resto. Porque dice la Biblia que hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Pero cuando tú y yo buscamos primero el favor de los hombres, perdemos el favor de Dios.
Hemos fallado, hermanos, pero yo te pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que ha guiado tu vida? ¿Tristeza según el mundo o tristeza según Dios? ¿Te ha llevado en culpabilidad y te ha llevado a creer las mentiras o te ha llevado a reflexionar tu necesidad de Dios y a tomarte de su palabra? Hay una diferencia abismal. Y hay veces los cristianos, hermanos, al desconocer esto, vivimos con culpabilidad. ¿Cuántos de nosotros por años seguimos cargando con culpa? Y esas mentiras empiezan a acumularse y a cambiar y a desviarnos de nuestro Dios, hermanos, y tarde o temprano genera nuestra muerte delante de Dios espiritual. No hay amor hacia Dios, no hay deseo, no hay pasión por Dios, ya no hay deseo de cantar, de orar, de ir a la iglesia. Se empieza a perder, hermanos. Oh, pero cuando es Dios, llevándonos a reflexionar, llevándonos a tomar de su palabra, nos sorprende el gran Dios que tenemos. Porque es un Dios que aunque yo le he fallado una y otra vez, cada vez que voy a Él y me tomo de su palabra, me dice: no temas, yo te ayudo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Es ese Dios que dice: derribados, pero no destruidos. Hermanos, el arrepentimiento según Dios trae vida. El arrepentimiento según el mundo termina en muerte. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir ahora, hermanos? Tenemos que pedir a Dios que Él nos guíe y nos lleve en un arrepentimiento, esa tristeza según Dios. Vamos a orar. Amado Señor,